Se nota a los que estamos acostumbrados a entrar, ¿eh? Rápidamente. Ya estamos acá. No sé de dónde son los amigos nuevos que no conocía. Muchos son del mensaje. Se han presentado al entrar. Cuando estaba yo tomando el café. Sí. Bueno, Tavo es justamente el que me había hecho la entrevista, digamos, por Instagram otra vez. Yo voy a cortar la imagen porque no escucho si tengo abierta la cámara. Ok. Dale, dale. Pero estoy aquí, ¿eh? Sí, sí, te vemos. No, no, es que además te escuchamos, te escuchamos. Entonces, ¿sabes cómo lo había pensado? Yo cómo había entendido yo más o menos ese tema de las jubilaciones. Yo pensé que, por ejemplo, las asignaciones que se dan a lo largo de los gobiernos, digamos, asignaciones, no estoy hablando de ni jubilaciones ni pensiones, asignaciones tipo la asignación por hijo, esas cosas, absorbería, sí, sería absorbido por la renta básica. Ahora, tanto las jubilaciones como las pensiones, o pensiones por discapacidad, esas cosas, no se tocarían. Eso sería igual, es un derecho del trabajador y un derecho de la familia que tiene dependientes por discapacidad y todas esas cosas, eso quedaría normal. Pero las asignaciones pequeñas que se van dando a lo largo de los gobiernos, que van dando ayudas a las personas, eso sería absorbido por la renta básica. Así como lo venía entendiendo yo. Tipo, aquí no siente la bolsa absorbida por la renta básica. En vez de la bolsa familiar, gana la renta básica. Cada persona. ¿Escuchasteis bien el final de Hugo? Yo no. Se trabó un poco, sí. ¿Me escucharon o no me escucharon? El final del todo, ¿Se trabó? Hugo. No, digo, por ejemplo, aquí en Brasil tenemos bolsas, que es un dinero para la familia. Eso es absorbido por la renta básica, entonces cada individuo de esa familia estaría cobrando la renta básica, ¿no? O sea, la bolsa familiar sale, no está más. Eso es. No complementa, digamos. Sale la bolsa familia y cada uno cobra el dinero. ¿Me escucharon o no? Sí, sí. Sí, sí, escuchamos. La Bolsa Familia ¿Sí? es una renta para pobres y lo absorbería una renta básica, claro. Exacto, eso. Perfecto. Sin tocar lo que es jubilación, pensiones o pensiones por discapacidad. Eso no se toca. Así es. Perfecto, perfecto. De todos modos, lo digo en defensa de... por la situación actual, que el libro se escribió, no estaba esta situación, pero ha habido gente, por ejemplo, como estos economistas que han hecho el estudio Raventós y esta gente, que hizo una propuesta al gobierno para que pusiera en práctica una renta básica de emergencia, que han llamado, hasta final de este año. Y esa renta, en una carta muy explicado todo al detalle cómo sería, ¿no? Entonces, una cantidad exacta, un porcentaje de esa cantidad, perdón, una cantidad por individuo, era para aquellos que lo solicitaran sistemáticamente, para todos los que lo solicitaran la misma cantidad. Y después y explicaba por qué banco iban a cobrar, si no era por el banco, a través de qué mecanismo, todo al detalle, ¿no? Le hemos entrevistado hace unos días, en una entrevista que ha circulado y que todavía no he podido arreglar porque la han puesto en funcionamiento antes de que la podamos trabajar, y le preguntamos, ¿no?, si eso no iba a dar lugar, si no era una especie de renta para pobres, no sé qué. Bueno, el caso es que ellos lo que comentaban es que, lo que nos comentaba, no recuerdo si ante la cámara o después fuera de micrófono, es que lo que ellos consideraban es que la gente cuando se haya acostumbrado, cuando reciba una renta básica,
va a ser muy difícil que después no exija que se mantenga. Bueno, yo creo que eso es a lo mejor un poco optimista, pero es un poco la idea que ellos tienen, ¿no? Digo, los economistas estos, de todos modos, están haciendo estudios de nuevo de cómo sería la implementación, con datos mucho más actuales. Me comentó ayer, creo que fue. En ese sentido, yo pero creo sí. que sí. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, acá en Argentina, vos fíjate que con el cambio de gobierno, que el anterior era neoliberal, lo que es esta ayuda para pobres, la asignación universal por hijo, que es un monto muy bajito y todo, pero aún así el gobierno neoliberal no lo pudo sacar. Sí, lo que hizo fue mantenerlo congelado, es decir, no lo aumentó, pero sí, como el mismo gobierno neoliberal generó desempleo, hubo más cantidad de gente cobrando esa asignación para pobres, pero nunca se atrevió a quitarla o a cuestionarlo o a modificar las leyes para quitarlo. Así que yo tengo optimismo en ese sentido, que si se llega a implementar algo como una renta básica, que pasa algo similar. Claro. Claro, yo quería hacer una acotación con eso, ¿no? Que es la asignación universal por hijo. Que esta renta como que para mí, al ser para cada ser humano, sería como que ya absorbería la asignación universal por hijo, porque es para cada, o sea, una familia que tiene varios hijos cobra una asignación por hijo, ¿no? Que es una asignación muy mínima. Esta renta como que al ser por hijo, para mí estaría como mejor que la AUH. No sé qué opinan. Claro, porque una ayuda es por hijo y la otra es una renta por ser humano. Es otro el criterio. Y aparte que el monto es mucho mayor. Más allá de, bueno, si hay propuestas que te lo dicen al 100% o que los chicos cobren menos, pero igualmente sigue siendo mayor que lo que tenemos ahora. Y no tiene tantas condiciones, no tiene tanto tema burocrático de la seguridad social y todas esas historias que hablábamos antes. Claro, ni bien nace, junto con el DNI te dan la posibilidad de cobrar. Claro. Igual acá en Argentina tenemos un problema, no sé en otros países cómo está regulado, pero acá ser humano es desde la concepción, no desde el nacimiento. Por lo tanto, mi duda es si cobrarían las mujeres embarazadas una doble RBU o sería solo a partir del nacimiento. Es un buen tema, a lo mejor tenemos que replantearnos la concepción del ser humano si queremos defender la renta básica desde la concepción, ¿no? Nos podría venir bien, mira tú. O sea, desde nuestra concepción es clara que es desde que nace es un ser humano. Claro, Lo tenemos todo. Pero desde nuestro país, las leyes de nuestro país dicen otra cosa. Claro, sería un momento de reclamarlo. En todo caso hablaba del proyecto de ser humano si la mujer quería tener el chico. Así que también hay que verlo. Claro. Pero toca muchas... Claro, toca muchas creencias y muchas valoraciones y muchos relatos que hemos hecho nuestros, ¿no? El tema. Como por ejemplo, respecto a lo que planteaba Mara, el tema de la vejez, ¿no? Y entonces que ya los mayores no son productivos para esta sociedad, con lo cual se puede jugar con sus ingresos, ¿no? Porque total... De hecho, es muy paradójico y es muy también alegórico cómo, por ejemplo, en este país, en España, el 60% de la gente que ha muerto por el coronavirus, el 60 o casi el 70% es gente mayor, de la cual el 80%, una barbaridad, han sido en residencias de mayores subvencionadas por la administración, o sea, subvencionadas por todos, pero cuyos dueños son, o cuyos gestores son fondos de pensión, fondos de bolsa, ¿cómo se llama? Financieros. Es muy, al haber, evidentemente, su mirada sobre el tema es
sacar el mayor beneficio. Así es que redujeron medios humanos, medios de todo tipo, y las condiciones en las que estaba la gente han sido tremendas y han muerto aquí en un pueblo, pero que tiene, no sé, casi 200.000 habitantes, han muerto en una residencia 120 o 140 personas. O sea, una barbaridad, ¿no? Y es curioso porque, o sea, va en la misma línea, ¿no? Es decir, servimos como productores, como máquinas, somos útiles a este sistema, y si no, no valemos nada, ¿no? Entonces el tema de la renta básica también tiene esa connotación, ¿no? Bueno, por eso hoy lo planteaban en esos términos que usa el sistema de activo o pasivo. Es como que o servís o recibís, ¿no? Es como blanco o negro. Cuando en realidad, bueno, por los países donde hay necesidades económicas, los jubilados terminan después también trabajando a la vez que reciben la jubilación porque no les alcanza la jubilación sola. Entonces eso de que es solamente pasivo también es una mentira también. Bueno, primero es que lo que se da, hay mucho de intangible que no valoramos, ¿no? A nivel de tangible, cualquier persona está pagando impuestos, está aportando a la sociedad desde el momento en que consume, etc. Sin entrar, digo, en los intangibles, ¿no? El trabajo no remunerado. Claro, pero además, aquí en este país, no sé en otros, en este país, los abuelos, es muy, muy, muy habitual que los abuelos se ocupen de los nietos, porque los padres trabajan hasta no sé qué hora, ¿no? Por un salario de mierda. Y con la Mar y Silvia pueden corroborar esto, con la crisis del 2008 lo que ocurrió es que mucha gente que incluso estaba en residencias, las familias volvieron a llevarse a los abuelos a las casas porque muchas familias enteras, todas las generaciones, empezaron a vivir de la pensión del abuelo. Porque los padres, incluso nietos jóvenes, se habían quedado sin empleo. Eso ahora tiene que estar multiplicado con el tema de la pandemia. Todo esto no se cuenta, claro, aquí lo que se cuenta es como un discurso así general que le viene bien al sistema, pero luego entras en detalle y el detalle no es duro, ¿no? Es otra cosa. Sí, Mar, abriste micrófono. Sí, no, solo para comentar que la semana pasada conocí a 2 personas que se han traído a los abuelos a casa. O sea, a sus padres a casa, porque los tenían en residencias. Imagino que también por el peligro que conlleva las condiciones de las residencias que están gestionadas por fondos buitres, y luego por otro lado también pues porque es un dinero que la gente necesita, esas pensiones. Entonces me llamó la atención justo ese dato que tú has dado ahora la semana pasada, de que los habían traído a casa y sacado de las residencias, que pues igual les costaba pues la pensión entera del abuelo o la abuela mantener esa residencia. Efectivamente. Claro, necesitamos salir de la mirada mercantilista, ¿no? Con esto de la RBU tenemos para poder hablar de absolutamente todo lo que es humano y lo que no. En este momento, las poblaciones LGBTs en Bolivia, una gran mayoría de trans tienen que hacer trabajo en la calle. O sea, tienen que ser trabajadoras sexuales y ellas no reciben nada más. Entonces, han habido muchos casos ya que se han denunciado que han fallecido porque no tienen ni dónde comer, ni dónde dormir, nada. Claro. Entonces, vemos que para amplios sectores, esta RBU que planteamos como derecho humano es necesaria. Y es en la cabeza de cada uno donde tiene que transformarse la mirada del mercado y la mirada de lo humano.
A mí me queda una duda, perdón, con respecto al tema de las pensiones, porque y de cómo sería, porque por ejemplo en Alemania y en algunos países del norte de Europa las pensiones son muchísimo más bajas con respecto a lo que han ganado en su vida laboral que lo que son en España. De hecho, muchísimos alemanes, finlandeses, en fin, de muchos países del norte de Europa se vienen a España porque con sus propias, o sea, el sistema de regulación de pensiones y de impuestos a la hora de jubilarse no les da suficiente, digamos, como para vivir en su país en las condiciones que vienen a España. Por eso grandes zonas de la costa española están absolutamente compradas por gente, por alemanes y de otros países. Entonces no entiendo bien cómo sería, porque claro, tal y como nosotros funcionamos aquí o como funciona el sistema de pensiones, creo que está valorado en torno a los 10 últimos años de cotización o algo así, ¿no, Juana? No. Lo han aumentado. ¿Han aumentado hasta cuánto? No sé si eran 15 o 17, no recuerdo bien Sí. ahora. Eso Claro, lo han cambiado después de que yo había dejado de trabajar. Aquí hay gente con pensiones bajas, pero también hay muchísima gente con pensiones altísimas. Que no digo yo que no se las merezcan, pero con pensiones muy altas. Entonces, porque o sea, tiene que ver con lo cotizado en los últimos 10 o 15 años y no desgrava mucho dinero. Entonces, no sé bien. Yo, por ejemplo, veo a mi madre tiene 3 pensiones. Una de viudedad, mi padre trabajó en 2 sitios, entonces mi madre tiene casi 1.500 euros de pensión. ¿Y? No lo sé, en el caso de una renta, o sea, con respecto, de todos claro, modos, son de primero, viudedad. claro, Digo, pero por poner ejemplos. Entonces, si hablamos de lo que es vida laboral, por ejemplo, mi madre no ha tenido vida laboral, ha sido la vida laboral de mi padre. Y eso en este país le da derecho a 3 pensiones y a tener una pensión en este momento muy alta. Entonces, en el caso de una renta básica, a ver, lo pregunto a modo de ejemplo, ¿eh? No digo que no se lo merezca o que no lo tenga que tener. Pero no sé bien, o sea, no entiendo. La media de las pensiones en España, no de viudedad, de jubilación, porque luego las de viudedad son del 50 al 60% respecto a lo que ganaba, a lo que tenía reconocido quien generó, Sí. o sea, en este caso tu padre, ¿ok? Pero en la media no es esa, te puedo asegurar. Hay muchas mujeres, sobre todo quedan más viudas que viudos, porque las mujeres viven más años. Las mujeres se quedan con pensiones muy bajas y muchas de ellas tienen luego eso que llamábamos complementos a mínimos, porque hay muchos pensionistas que cobran 900, 1000, ya no, porque han subido 1000, 1200 euros y la viuda o el viudo, en general la viuda, se quedan con la mitad. Entonces tienen que darles complementos a mínimos. Es decir, eso que cobra tu madre no es lo habitual, no es la media y en todo caso, bueno, ¿por qué tendría que tener un problema? Solo que le van a subir al año siguiente, va a tener que pagar más en Hacienda o le van a subir el porcentaje del IRPF. Una pregunta, yo no quiero ponerme en policía y es más, si quieren corto la grabación, pero no entiendo cómo es que una persona puede tener 3 pensiones. ¿Cómo es eso? Bueno, digamos que cobra por 3 conceptos. Aquí uno se llama clases pasivas, otro la de viudedad que le corresponde y luego otra de, bueno, en este caso una empresa que en su día tenía digamos, un especial trato con las viudas de los trabajadores y entonces da pensiones especiales, que en este caso en España es la Sociedad General de Autores, ¿no? Que todavía
tiene... Entonces, es una circunstancia, por ejemplo, no es que sean 3 pensiones del Estado, pero vamos, cobra por 3 sitios. Sí, pero el tema de la Sociedad General de Autores es aparte. Claro, esa parte. Claro, eso no se puede meter dentro de... ella podría cobrar por clases pasivas porque tu padre era funcionario, sí, y además trabajaba en una empresa privada, entonces también cotizó a la Seguridad Social, y entonces genera por un lado y por otro. Y suman, y entre las dos no llegan a los 2.600 euros o la pensión máxima de España. Algo así, yo no entiendo bien tampoco, pero digo que hay gente también, o sea, un amplio número de pensionistas, por ejemplo, en este país que tienen pensiones altas. Mar, no digo que sean todos. Pero... Ni mucho menos, te lo aseguro porque he trabajado 15 años en eso. En realidad la mayoría es al revés. Solo Aznar y Felipe González seguro. También. Y cualquier ministro, escúchame una cosa, cualquier ministro que haya estado 2 meses de ministro, le queda una pensión vitalicia. Eso es lo que significa. Eso sí que es, vamos. Pero eso es de España, estamos entrando en temas muy de detalle de España. Acá también, sí, creo. No era por poner ejemplos, digo. Aquí también. Acá también. No se asusten, aquí en Brasil esas pensiones privilegiadas, así, hijas de militares, reciben pensiones así, altísimas, comparadas con lo que son las jubilaciones, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas pensiones de privilegio, se llaman aquí, ¿no? Hay muchísimas de ese tipo. Eso va a ir cambiando porque acá mismo en la Argentina se están cuestionando eliminar las jubilaciones que se llaman de privilegio. En algún momento los estados lo van a poder resolver, no puede ser que una persona cobre las cosas que cobran acá, por ejemplo, los jueces que se jubilaron, son fortunas que no tienen razón de ser. Pero una cosa, insisto, volviendo al otro tema, si a nadie le tocan el sueldo, por ejemplo, uno cobra la renta básica y tiene un salario y gana un montón de plata, y nadie se va a mirar eso, tampoco miren lo que cobran los jubilados, porque entonces no cierra. Mara, yo estoy de acuerdo contigo, es que no tenemos por qué asumir el libro que han escrito unas cuantas personas como nuestro texto de cabecera, como nuestra especie de Biblia, ¿por qué? Es mejorable, aparte, claro, si lo escribieron en un momento y no... Claro. No importa. Igual la gente que cobra sueldo paga el 49% del salario, aporta. Pero esa es la propuesta que hacen los españoles. Aquí hay varias propuestas. Dentro del Estado español hay varias propuestas. Una de ellas es de estos, de Raventós. ¿Vosotros habéis visto el documental sobre renta básica que hicimos? ¿Todos? Sí. Que hizo Álvaro Oros. Sí. ¿Todos lo habéis visto? Tavo, Emiliano, ¿todos? No, yo recién empiezo con esto. Tengo que empezar a informarme al respecto de todo. Os vamos a pasar un link. Rami, ¿tú lo tienes por ahí? Ahora lo busco y lo pongo acá en el chat. Ok, porque es un documental donde se explican bastantes cosas. Y ahí sale dos de los economistas que han hecho, que están con este estudio sobre renta básica detallado. A partir de, o sea, ellos lo que hacen, que era lo que aludía Isidro, lo que hicieron fue un estudio que han ido profundizando a partir de la declaración de la renta, que no sé si se llama igual en todos los países, la declaración de la renta que hacen todos los ciudadanos que tienen ingresos en un país, en este caso en España. ¿Okay? Entonces, la declaración de la renta del 2010, donde no estaba incluida, creo que Navarra, porque ellos tienen una situación especial y no recuerdo bien si el País Vasco o no, en todo caso, sobre datos reales publicados por el gobierno español en aquel momento, ellos trabajan y parten, o sea, plantean una hipótesis. Si se cambia las retenciones del impuesto sobre las personas físicas, el IRPF, si se modifica y se aplica un impuesto a todos por igual, el porcentaje igual para todos, ¿qué pasaría? Entonces, plantean, como decía Isidro, el 49%, es decir, toda la gente que cobra a partir de cierta cantidad de dinero se le aplica el 49% de impuestos y
y se le da al mismo tiempo a todo el mundo, en ese momento creo que eran 650 euros, ahora planteaban 750, a todo el mundo igual, ¿no? Desde el más pobre al más rico, desde la Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, hasta la persona que está en la calle, se le da, por ejemplo, 750 euros. Entonces, y a los menores de 18 años una cantidad mucho menor. Entonces, aplicando el 49%, la conclusión que ellos sacaban es que entre el 70 y el 80% ganaba, había un 10 ahí que se quedaba más o menos y el resto perdía. Pero el resto que perdía no dejaba de tener unos ingresos muy altos o altos. Nosotros estuvimos haciendo números con la gente que estábamos en ese momento en Humanistas por la Renta Básica y realmente la situación cambiaba radicalmente a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Cambiaba totalmente. Pero esa es una de las propuestas. Hay otras propuestas, por ejemplo, Gesta es un grupo de inspectores de Hacienda, defensores de la renta básica, que lo que plantean es otra cosa, y es que perseguir, claro, ellos están en ese tema, entonces lo que dicen es, plantean perseguir la evasión fiscal, cosa que no plantean los otros economistas porque ellos parten de los datos con los cuales, que son públicos y con los cuales pueden contar, ¿no? Pero estos de Gesta, por ejemplo, plantean la evasión fiscal, meter mano a la evasión fiscal, eliminar las SICAP, que son empresas, grandes empresas que en realidad aprovechando todo un marco legal que les permite, es como una especie de juego, ¿no? Porque pareciera que son, o sea, son grandes empresas encubiertas y pagan el 1% por el mismo concepto que un taxista, que un autónomo paga el 21%. O sea, es un robo manifiesto. Entonces ellos hablan de eso. Y luego hay otra gente que plantea también y luego hay otra gente que plantea, por ejemplo, gravar sistemáticamente cada operación que se haga en bolsa, algo que no existe en el planeta. O sea, los movimientos en bolsa no pagan impuestos de ningún tipo. Bueno, serían otras medidas, ¿no? Lo que pasa es que son medidas más complejas de poner en la práctica, mientras que lo que plantean los economistas españoles estos, que dos de ellos salen en el documental, Daniel Raventós y Luis Torrens, es sobre datos reales que se puede, o sea, que si el gobierno, ellos lo que plantean al gobierno es, si ustedes quieren, nosotros les decimos cómo ya, con los dineros que ustedes manejan, no nuevos dineros, qué pueden hacer para implementar una renta básica para toda la población. Con lo cual es de lo más avanzado que hay a nivel mundial. Por cierto, uno de ellos, Luis Torrens, si veis el documental vais a verlo, él es el responsable, o es uno de los que pusieron en práctica un experimento de renta básica, una pequeña experiencia piloto en Barcelona, aquí en España. Entonces, siendo ya alcaldesa Ada Colau, que seguramente algunos habéis escuchado hablar de ella, la alcaldesa de Barcelona, en una zona, con lo cual no es tan incondicional, pero bueno, en una zona de Barcelona donde hay la zona más deprimida, que es el Besós, ahí propusieron que 1000 familias con las cuales tenían relación porque recibían ayudas desde el ayuntamiento, de distintos organismos, ayudas económicas, que 1000 familias que quisieran participar de un proyecto iban a recibir 4 rentas distintas. O sea, 250 familias un tipo de renta, desde una renta muy, muy condicionada, donde muy controlado todo y teniendo que demostrar constantemente un montón de cosas, hasta una renta básica. Se le daba, no recuerdo bien cuánto se les ha dado, porque terminó el 31 de diciembre pasado, una cantidad
sin que hayan tenido que justificar absolutamente nada, ¿no? Y los resultados de ese estudio están por determinar. Tenemos pendiente una entrevista a Luis y bueno, nos va a contar, aunque puede adelantar algo, todavía creo que no están las cosas definitivas, no los resultados definitivos, pero lo que apuntaba de antemano, o sea, cuando le pudimos entrevistar en su momento, es que cambiaba muchísimo las condiciones de la gente, le abría muchísimo el futuro, bueno. Lo que pasa es que bueno, esto es una mezcla, este proyecto es una mezcla porque ellos trabajan luego con la comunidad, generando redes vecinales, toda una historia distinta, nueva, ¿no? Pero bueno, hay eso, muchas posibilidades, muchas opciones que plantean desde distintos especialistas. Ahora, el enemigo que tenemos en las grandes empresas y todo eso es algo que no sé, no. Mira, aquí ha pasado en la Argentina una cosa que lo digo porque es tan significativo. El gobierno decidió, con esto de la pandemia, pagarle a las empresas la mitad de los salarios de la gente. Las empresas le dieron a los empleados ese dinero y le pagaron la mitad del salario y no le dieron un peso más, o sea, la otra mitad del salario que tenían que pagarla a ellos, no se la dieron. Mi hija trabaja en una empresa que facturó este mes 5 millones de pesos y no le pagó a los empleados la mitad que le correspondía pagarle, les dio solamente la plata que dio el Estado. Resulta que hay una empresa, Techint, a la que le dieron 500 millones de pesos para que pague los salarios. Pero les ponían un condicionamiento, que no podían sacar dólares del país, que no podían repartir las ganancias y todo. ¿Sabés lo que hizo la empresa? Les devolvió la plata, les devolvió los 500 millones de pesos, porque quieren seguir robando, quieren seguir sacando plata del país en dólares, no quieren aceptar ninguna forma de control del Estado, y devolvieron la plata. Una cosa increíble. Pero Techint me parece que son amigos de Macri. Sí, sí. No me equivoco. Techint, Clarín, es toda la misma historia. Todos neoliberales. Es una empresa internacional, lo saben. Mara, yo te escucho fatal, o alguien no te entiende. Yo te escucho mal. Sí, no, sé, muy cortado. Bueno, pero básicamente lo que dice es eso, ¿no? Que el Estado le dio 500 millones de pesos y la empresa, para que no le pongan condiciones, porque evidentemente por otras vías generan mucha más guita, sacando dólares del país y demás, prefirió devolverle al Estado ese aporte. Más allá de la mirada social, porque también, viste, la gente estaba cuestionando, ¿no? Eso de cómo puede ser que le den tanta guita a esa empresa que en realidad no lo necesita, pues es el más mushy, es el primer multimillonario de Argentina, digamos. Entonces es como que también hubo un poco de presión social, pero más allá de eso, también un poco la devolvió porque seguramente le conviene tener libertades económicas, ¿no? Eso creo que es lo que iba mal. Quería comentar al respecto de las rentas básicas. Vivo en una ciudad, aquí en Río, donde hay un programa de renta básica, pero no es universal, o sea, es solo para personas más pobres. La persona tiene derecho a recibir un cierto monto, y ahora con lo de la pandemia creo que lo duplicaron 2 veces y medio más. O sea, no, perdón, eran 130, fueron a 300 reales. Casi un poco. Y eso es exclusivo de aquí, de esta ciudad, o sea, no son todas las ciudades que están haciendo eso. ¿En Maricá estás o dónde estás? Sí, Maricá. Río de Janeiro. Estaba a punto de ponerse en marcha en los días en que yo estuve por ahí el año pasado. Ah, usted estuvo por aquí. Estuve en Río, en el parque, Pablo, en Maricá. En el Parque Retiro. Ah, ella también es del humanismo. Sí, sí. Claro, es que eso no es una renta básica tal cual, universal o incondicional. Como dije, no es universal. Así es.
van a tratar de confundir mucho al tema de la renta básica universal. Tenemos mucha guerra ya de principio, porque al sistema no le conviene que exista una renta básica universal. Hay miles de negocios por la pobreza. Entonces, incluso acá en Bolivia pusieron un bono universal, imagínense así, wow. Y ya la gente lo confunde. Y nos dan 500 pesos una sola vez por el tema de la pandemia, que de todas maneras no te alcanza para nada. Y no se lo dan a todos, ¿no? Dicen universal, pero no se la dan a todos. A los que tienen jubilaciones o tienen algún otro tipo de bono, tampoco se lo entregan. Entonces, lo que estaría bueno es agarrar y tratar de diferenciar siempre todo tipo de bonos, todo tipo de rentas, etcétera, y que podamos manejar en nuestros conceptos de universal e incondicional. Les estoy pasando ahora, estamos justo con el tema, ya varios lo saben, pero estamos con el tema de la Carta Abierta a la ONU, donde se plantea la renta básica universal como una medida urgente, pero además se plantea un nuevo paradigma, un cambio de sistema. Ahí está el link. Nos interesa mucho en este momento llegar a toda la población que podamos. Es una carta larga, sin embargo se ha hecho una síntesis que Ramiro está publicándola o la va a publicar pronto en el grupo de Facebook de la renta básica, de la red Humanistas por la Renta Básica. Y podemos armar materiales también como para ver de cómo llegar con esta carta a organizaciones y amigos, ya que toda la población está incluida. Se ha tomado el cuidado de incluir pueblos originarios, mujeres, niños, LGBTs, etcétera. Entonces, si se revisa la carta, se tiene un amplio espectro para tocar temas que sean de interés para las organizaciones e incluirlos en la carta, en la firma y ojalá en sumarse a la campaña. Yo quería decir algo porque a mí se me ocurrió una idea, pero yo no la puedo poner en práctica porque no tengo el manejo tecnológico. A mí me gustaría mandarle a las personas, por la vía que fuera, en la carta con un pedido para que le adhieran, con un resumen de lo que es la renta básica y con una encuestita para que digan cuáles son las cosas que les parecen que no corresponden, que serían difíciles. Como ya hicimos la otra vez que preguntábamos a la gente esas 3 preguntas, agregar unas preguntitas más sobre los obstáculos, como para saber nosotros con qué nos vamos a encontrar, qué es lo que la gente va a decir, no se puede por esto, por lo otro, y fortalecernos nuestros argumentos en esa dirección. Entonces, haríamos con una sola comunicación a una persona, le preguntaríamos lo que piensa, le pediríamos su apoyo, le haríamos saber de qué trata la renta básica. Yo me puedo ocupar de hacer el resumen, por ejemplo, pero no puedo organizar que eso se pueda hacer en un bloque. No sé cómo se hace. Ramiro, ¿me escucharon? Sí. Sí, escuchamos. Bueno. Estaba pensando en cómo. Pero tú lo que quieres es que alguien que prepare un texto con todos esos elementos que tú estás diciendo. Yo puedo armar el texto, por ejemplo, para mandarle a mis amigos un resumen de lo que es la regla básica. Y al mismo tiempo les mando la encuesta, que también la inventaría, y al mismo tiempo les mando que adhieran. Pero se me ocurrió que tal vez otras personas también quisieran hacer eso, de tener
las tres cosas juntas para mandarle a la gente que sea como más fácil o más dinámico, no sé. Tal vez no está bien, no lo sé, se me ocurre.